Me llamo Esperanza, tengo 56 años y crié a mi hijo sola. El día de su boda, frente a todos los invitados, me humilló públicamente. Dijo que yo ni debería estar ahí, pero entonces mi nuera tomó el micrófono. Y lo que reveló cambió todo para siempre. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campana. Nací y crecí en un pueblito perdido en el interior de México, donde las calles de tierra se vuelven lodo en temporada de lluvias, y donde todos conocen el nombre de tu abuela antes de saber el tuyo. Aquí, entre el olor a tortillas recién hechas y el repique de las campanas de la iglesia, aprendí que el amor no se mide en palabras bonitas, sino en manos que trabajan hasta sangrar. Tenía 23 años cuando conocí a Roberto. Era guapo, de esos que te hacen creer en cuentos de hadas con solo una sonrisa. Me prometió el mundo, me dio un hijo y después desapareció como el humo, dejándome con un niño de 2 años en brazos y un futuro que pesaba más que todas las piedras del camino. Recuerdo la noche en que se fue. Diego lloraba con fiebre y yo sostuve su cuerpecito caliente contra mi pecho mientras miraba la puerta vacía. No hubo gritos, no hubo despedida, solo el silencio cruel de un hombre que prefirió la libertad a la responsabilidad. Esa noche hice una promesa, con Diego dormido sobre mi regazo, con las lágrimas secándose en mis mejillas. Juré sobre todo lo sagrado que mi hijo tendría una vida mejor, que nunca conocería el hambre que yo conocí, que nunca sentiría la vergüenza de no tener zapatos para ir a la escuela, que tendría todo lo que yo no pude darme a mí misma. Y cumplí esa promesa. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo la cumplí? Trabajé en casas ajenas, fregando pisos de rodillas hasta que mis huesos protestaban. Cosí ropa por las noches bajo una luz temblorosa que me dejaba los ojos rojos y adoloridos. Lavé montañas de ropa ajena que olía a vidas que yo nunca tendría. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en el futuro de Diego. Hubo noches, muchas noches, en que lo acostaba con su pancita llena mientras la mía rugía de hambre. Le contaba cuentos de príncipes y dragones para que no escuchara los ruidos de mi estómago vacío. Él se dormía sonriendo y yo me quedaba despierta, calculando cómo hacer rendir el dinero hasta el siguiente trabajo. Pero verlo crecer, eso hacía que todo valiera la pena. Lo vi dar sus primeros pasos tambaleantes en nuestro patio de tierra. Lo escuché pronunciar su primera palabra, mamá, que sonó como la música más hermosa del universo. Lo acompañé a su primer día de escuela, con un uniforme que yo misma había cosido punto por punto durante 3 noches sin dormir. Diego era mi sol, mi razón para levantarme cada mañana, mi pequeño milagro, en un mundo que tantas veces había sido cruel conmigo. Lo vi crecer fuerte, inteligente, lleno de sueños que brillaban en sus ojos como estrellas. Estudiaba bajo la luz de una vela cuando se iba la electricidad. Compartía su lonche con niños más pobres que nosotros, aunque más pobre pareciera imposible. Tenía un corazón noble, mi Diego, un corazón que yo había cuidado como se cuida una flama frágil en medio de la tormenta. Nunca le conté sobre las noches que pasé despierta, preguntándome cómo pagaría sus útiles escolares. Nunca le dije que vendí las únicas joyas que mi madre me había dejado para comprarle sus primeros libros. Nunca supo que, cuando enfermó de pulmonía a los 7 años y el doctor dijo que necesitaba tratamiento urgente, vendí nuestra casita y nos mudamos a un cuarto prestado. Algunas cosas una madre simplemente no dice, porque eso es lo que hace el amor. Se entrega sin esperar nada a cambio, se sacrifica en silencio, construye puentes hacia futuros que quizás nunca cruce. Y yo construí ese puente para Diego, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima, con estas manos curtidas que ahora tiemblan al recordar lo que no sabía entonces. Lo que ninguna madre puede saber cuando entrega su vida entera es que a veces los puentes que construimos llevan a lugares donde ya no somos bienvenidas. Diego tenía 19 años cuando me dijo que se iría a la ciudad. Estábamos sentados en el patio, bajo el mismo árbol de mezquite donde solíamos contar estrellas cuando era pequeño. Pero esa noche, él no miraba las estrellas, miraba el horizonte, ese lugar invisible donde los sueños viven antes de convertirse en realidad o en cenizas. Mamá, conseguí la beca, me voy a estudiar a la capital. Mi corazón se partió y se llenó de orgullo al mismo tiempo. Es una sensación extraña,
esa, como si estuvieras sosteniendo algo hermoso que sabes que debes soltar. ¿Cuándo? Fue todo lo que pude preguntar. En 2 semanas. 2 semanas para prepararme para perder al único sol que había iluminado mi vida. Lo ayudé a empacar sus pocas pertenencias. Doblé cada camisa como si estuviera doblando recuerdos. Guardé sus libros gastados, esos que había leído 100 veces porque no teníamos dinero para comprar nuevos. Le preparé un morral con comida que duró todo el viaje en autobús, tamales envueltos con tanto amor que pensé que podría sentirlo incluso cuando estuviera a kilómetros de distancia. El día que se fue, lo abracé en la estación de autobuses y traté de memorizar su olor, la textura de su camisa, el latido de su corazón contra mi pecho. «Mamá, no llores, voy a regresar cada mes», me prometió, y lo hizo. Al principio, las primeras visitas fueron como beber agua después de días en el desierto. Llegaba con historias de la universidad, de profesores brillantes, de edificios tan altos que rozaban las nubes. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una luz que yo había ayudado a encender, pero que ya no me pertenecía. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. 1 mes se convirtió en 2, 2 en 3. Las llamadas telefónicas. Esas conversaciones preciosas que yo esperaba como quien espera lluvia en sequía, se volvieron más cortas, más distantes. «Mamá, tengo mucha tarea. Mamá, hay un proyecto importante. Mamá, te llamo luego». Luego empezó a significar nunca. Yo trataba de entender. Me decía a mí misma que era natural, que los jóvenes necesitan volar, que construir un futuro requiere sacrificios, pero había algo más en su voz, algo que no podía identificar, una vergüenza velada, una impaciencia que me cortaba como vidrio cuando consiguió su primer trabajo en una empresa importante. Lloré de felicidad. Mi hijo, el niño descalzo que había crecido entre el polvo, ahora usaba traje y corbata, trabajaba en oficinas con aire acondicionado, ganaba en 1 mes lo que yo había ganado en 1 año entero de fregar pisos. Todo había valido la pena, o eso creía. La última vez que vino al pueblo, hace ya casi 2 años, llegó en un coche prestado, bajó con lentes de sol caros y zapatos que brillaban tanto que reflejaban el sol. Yo corría a abrazarlo, con mis manos llenas de masa porque estaba haciendo tortillas para él, pero él retrocedió. «Mamá, cuidado, el traje». 5 palabras que dijeron más que 1000. Me limpié las manos en el delantal y sonreí. Aunque algo dentro de mí se había roto, lo invité a pasar, pero él miró nuestra casa, esa casa pequeña que yo había conseguido después de años de trabajo, como si fuera la primera vez que veía la pobreza. «Solo vine a saludar rápido, tengo que regresar. ¿No te quedas a comer? Hice tu mole favorito. Es que tengo compromisos». Se fue después de 20 minutos, 20 minutos después de 2 años. Esa noche, sentada sola en el patio, miré las mismas estrellas que solíamos contar juntos, pero ya no brillaban igual. O tal vez era yo la que ya no podía verlas con claridad, nubladas como estaban mis ojos por lágrimas que no quería derramar. Las llamadas se volvieron aún más raras. Cuando lo llamaba yo, escuchaba ruido de fondo, risas, música, vida, una vida de la que yo ya no formaba parte. «¿Cómo estás, mijo?» «Bien, mamá. Ocupado». «¿Cuándo vienes?» «Pronto», pero pronto se convirtió en otra palabra vacía, como luego. Y entonces, un día, recibí la llamada que cambió todo. «Mamá, tengo noticias. Conocí a alguien especial». Mi corazón dio un brinco. Quizás esto lo traería de vuelta. Quizás el amor lo haría recordar de dónde venía. «¿Cómo se llama?» «Camila, Camila Ortega». La forma en que dijo su apellido, con ese tono reverente, me hizo saber que algo había cambiado, que ya no era solo la distancia geográfica lo que nos separaba, era algo mucho más profundo, algo que olía a vergüenza, a orígenes negados, a puentes quemados. Camila Ortega, incluso su nombre sonaba como algo de otro mundo, no como los nombres que conocía yo, María, Rosa, Guadalupe, nombres sencillos que olían a tierra y a tradición, no. Camila Ortega sonaba a puertas de caoba, a perfumes franceses, a ese tipo de vida que uno ve en las telenovelas pero nunca toca. Diego me habló de ella durante semanas antes de que finalmente la conociera. Cada conversación telefónica giraba en torno a Camila, lo inteligente que era, lo hermosa, lo culta. Su familia tenía una empresa,
decía él con ese tono que mezclaba orgullo y algo más, ambición, desesperación por pertenecer. Su padre es empresario, mamá. Tienen una casa enorme en Polanco. Yo no sabía dónde quedaba Polanco, pero por su voz entendí que era importante. Ella sabe de mí, pregunté una vez, con esa inocencia de quien todavía cree que el amor de un hijo es inquebrantable. Hubo una pausa demasiado larga. Sí, claro, le he contado, pero había algo falso en su voz, algo que me hizo preguntarme qué versión de mí existía en las historias que él contaba. ¿Era yo la madre luchadora? ¿O era yo el secreto vergonzoso que se cuenta a medias? Finalmente, Diego trajo a Camila al pueblo. Fue una visita relámpago, tan rápida que apenas tuve tiempo de hornear el pan que había planeado. Ella llegó en el mismo coche que Diego, bajando con cuidado como si temiera ensuciarse los zapatos con el polvo de mi calle. Era hermosa, no podía negarlo, alta, delgada, con ese tipo de belleza pulida que viene de salones de belleza caros y una vida sin preocupaciones de dinero. Mucho gusto, señora Ramírez, dijo, extendiéndome una mano perfectamente arreglada. Yo miré mis propias manos, ásperas, con las uñas cortas y sin pintar, antes de estrechar la suya. Llámame Esperanza, mija, bienvenida. Intenté sonreír, intenté ser cálida, pero había algo en sus ojos, no desprecio exactamente, sino algo peor, pena. Me miraba con la misma expresión que se usa al ver un perro callejero, lástima condescendiente. Diego estaba nervioso. Lo conocía lo suficiente para leer cada uno de sus gestos, la forma en que se pasaba la mano por el cabello, cómo evitaba mirar directamente nuestra casa, el modo en que aceleraba cada conversación, como si tuviera prisa por irse. ¿Quieren pasar? Preparé café y hay pan dulce. Gracias, señora, pero no queremos molestar, respondió Camila con una sonrisa educada pero vacía. No queremos molestar, como si mi hospitalidad fuera una molestia. No es molestia, es mi hijo. La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Diego miró su reloj, un reloj caro que yo no le había comprado, y dijo, «Mamá, es que tenemos que estar de vuelta para una cena con los padres de Camila, por supuesto». Los padres de Camila, la nueva familia, la familia que importaba, entraron apenas 15 minutos. Camila se sentó en el borde de la silla, como si tuviera miedo de tocar demasiado. Elogió la casa con ese tipo de elogios que en realidad son insultos disfrazados. ¡Qué pintoresco! Debe ser tranquilo vivir aquí. Tranquilo, la palabra que la gente educada usa cuando quiere decir atrasado. Diego apenas habló. Solo miraba a Camila, observando sus reacciones, midiendo cada palabra que decía yo, como si temiera que lo avergonzara. Y fue entonces cuando lo entendí. Mi hijo se avergonzaba de mí. Se fueron con promesas vacías de volver pronto. Desde la puerta, los vi subir al coche antes de arrancar. Vi a Diego mirar hacia atrás, hacia nuestra casa, hacia mí, y en sus ojos vi algo que me rompió. Alivio, alivio por irse. Las semanas siguientes fueron peores. Las llamadas se volvieron tensas. Cuando yo preguntaba por Camila, él respondía con monosílabos. Cuando yo sugería visitarlo, él tenía excusas. Es que estamos muy ocupados con los planes de boda, la palabra cayó como piedra. ¿Boda? ¿Se van a casar? Sí, mamá, te iba a llamar para contarte, iba a llamar, pero no lo había hecho. Yo me estaba enterando casi por accidente. Felicidades, mijo, me alegro mucho. Mentía. Me alegraba por su felicidad, pero algo me dolía profundamente porque sabía, con esa certeza que solo una madre tiene, que este matrimonio pondría aún más distancia entre nosotros. La familia de Camila quiere una boda grande, elegante. Otra palabra que significaba, tú no encajas. ¿Cuándo es? En 3 meses te enviaré los detalles. Colgué el teléfono y me senté en silencio. Afuera, los niños del vecindario jugaban en la calle de tierra. Escuchaba sus risas, tan lejanas como los recuerdos de cuando Diego era uno de ellos. Mi hijo se casaría. Comenzaría una nueva vida, y yo sería un fantasma en su historia, la madre que existió pero que es mejor olvidar, pero aún no sabía lo peor que vendría. Aún no sabía que el día de su boda, él terminaría de enterrar a la mujer que lo había parido. La invitación llegó por correo, no vino en manos de Diego,
ni en una visita especial donde me mostrara emocionado los planes de su boda. No, llegó en un sobre color crema, elegante, con mi nombre escrito en caligrafía dorada que probablemente había costado más que mi renta mensual. Señora Esperanza Ramírez, decía, ni siquiera mamá, solo mi nombre formal, como si fuera una invitada más en una lista interminable. Abrí el sobre con manos temblorosas. La tarjeta era pesada, del tipo de papel que susurra dinero. Tenía flores en relieve, iniciales entrelazadas, D y C, y letras tan elegantes que casi no podía leerlas. Doña Mercedes Ortega de Ortega y el señor Fernando Ortega tienen el honor de invitar a usted a la boda de su hija. Los padres de Camila encabezaban la invitación. Los padres de Diego, bueno, la madre de Diego, aparecían en letra pequeña al final, casi como una idea tardía, con la bendición de la señora Esperanza Ramírez. Bendición. ¿Qué palabra más grande para algo tan pequeño como mi papel en todo esto? Me senté en mi silla desgastada, esa que había comprado de segunda mano hace 15 años, y leí la invitación una y otra vez, Hacienda Los Mezquites, en las afueras de la Ciudad de México. Ceremonia a las 6 de la tarde. Recepción inmediatamente después. Código de vestimenta, formal, formal. Miré mi armario, ese pequeño espacio donde colgaban mis 3 vestidos buenos. Ninguno de ellos era formal, según los estándares de gente como los Ortega. Eran vestidos simples, honestos, del tipo que una usa para misas dominicales o 15 años de sobrinas. Pero era la boda de mi hijo, mi único hijo. Tenía que verme presentable. Fui al mercado del pueblo y busqué entre los puestos de ropa, con el dinero que había estado ahorrando, ese dinero que guardaba en una lata de café para emergencias, compré un vestido azul marino. No era elegante, pero era digno, me quedaba bien, aunque un poco largo. Lo ajusté yo misma, cosiendo el dobladillo a mano bajo la luz tenue de mi lámpara. Cada puntada era una oración, cada pasada de aguja, una esperanza de que Diego me viera y recordara quién era yo, quién había sido siempre para él. También compré un regalo. Me tomó semanas decidir qué darles. No podía competir con los juegos de cristal que seguramente recibirían, ni con los electrodomésticos caros o los viajes exóticos. Así que hice lo único que sabía hacer, algo del corazón. Bordé un mantel con hilo blanco sobre lino. Tardé 3 semanas cada noche, después de trabajar. Me sentaba con el bastidor y bordaba flores, aves, símbolos de buena suerte. Mis ojos me ardían, mis dedos sangraban ocasionalmente cuando la aguja se resbalaba, pero continué, porque ese mantel llevaba algo que ningún regalo caro podía tener. Cada punto estaba hecho con amor. Amor de madre, amor que perdona, amor que espera. Diego no llamó en las semanas previas a la boda. Intenté comunicarme con él varias veces, pero siempre contestaba su buzón de voz. Le dejé mensajes preguntando si necesitaba ayuda con algo, si podía hacer algo por él. Nunca respondió. La noche antes de partir hacia la Ciudad de México, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los grillos, sintiendo un peso en el pecho que no sabía explicar. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Presentimiento, intuición materna, llamémoslo como queramos, pero algo me decía que ese viaje cambiaría todo. Empaqué mi vestido con cuidado, envolví el mantel bordado en papel de seda, guardé los zapatos que había lustrado hasta que brillaran. También empaqué una foto vieja, la única que tenía de Diego y yo juntos cuando él era pequeño. Estábamos en el parque del pueblo, él en mis brazos, sonriendo con esa sonrisa sin dientes que iluminaba mi mundo entero. No sabía por qué empacaba esa foto, quizás para recordarme a mí misma que hubo un tiempo en que yo era su mundo, antes de que creciera, antes de Camila, antes de que la vergüenza ocupara el lugar donde solía estar el amor. El autobús salió al amanecer. 8 horas de viaje por carreteras que atravesaban montañas y valles. Llevaba el regalo en mi regazo, protegiéndolo como había protegido a Diego toda su vida. Mientras el paisaje cambiaba de pueblos pequeños a ciudades enormes, sentía cómo mi estómago se apretaba. Los edificios crecían más altos, los coches más lujosos, la gente más apresurada. Este era el mundo de Diego ahora, un mundo donde yo era una extraña. Cuando llegué a la ciudad, tomé un taxi hasta un hotel barato que había encontrado cerca de la hacienda.
La recepcionista me miró con esa misma lástima que había visto en los ojos de Camila. ¿Primera vez en la capital?, preguntó. Asentí. Demasiado cansada para palabras, en mi habitación pequeña, colgué el vestido para que se alisaran las arrugas del viaje. Me bañé, me arreglé como pude, me miré en el espejo y vi a una mujer de 56 años que había trabajado hasta los huesos para darle vida a un sueño llamado Diego. Mañana lo vería, mañana lo abrazaría, mañana en su día más importante. Yo estaría ahí, porque eso es lo que hacen las madres. Aparecen, aunque no sean bienvenidas. La hacienda Los Mezquites era otro planeta. El taxi me dejó frente a una entrada que parecía portal de palacio. Arcos blancos entrelazados con flores que probablemente costaban más que mi casa entera. Bugambilias color fucsia caían como cascadas, rosas blancas del tamaño de puños, orquídeas delicadas que nunca sobrevivirían al clima duro de mi pueblo. Todo era demasiado perfecto, demasiado pulido, demasiado ajeno. Un joven de uniforme impecable me abrió la puerta del taxi. Por un momento me quedé paralizada. En mi pueblo, uno abre sus propias puertas. Me bajé torpemente, aferrándome a mi bolsa como si fuera un salvavidas. «Buenas tardes, señora. ¿Invitada de la novia o del novio?» La pregunta me golpeó. «Invitada», como si yo fuera una más en la lista. «Del novio», respondí con voz que apenas reconocí como mía. «Soy su madre». El joven me miró de pies a cabeza. Vi el cálculo en sus ojos, la confusión. Esta mujer con vestido simple y zapatos lustrados pero viejos no encajaba con la imagen de madre del novio en una boda como esta. «Por supuesto, señora. Por aquí, por favor». Caminé por un sendero de piedra perfectamente colocada. A ambos lados, jardines que parecían pinturas, fuentes que cantaban con agua cristalina, y al fondo, bajo un cielo azul imposible, una carpa gigantesca decorada con telas blancas que flotaban como nubes. Ya había gente llegando, mujeres con vestidos que costaban más que mi salario de un año, hombres con trajes que parecían hechos a medida, reían con esa risa fácil de quien nunca ha conocido la preocupación de si habrá comida mañana. Me senté en una silla al fondo. Nadie me habló, nadie me miró. Realmente, era como si fuera invisible, un fantasma en mi propia historia. Observé cómo se llenaba el lugar. Cientos de personas. ¿De dónde Diego conocía a tanta gente? Todas elegantes, todas seguras de pertenecer a este mundo. Y entonces la vi. Doña Mercedes Ortega de Ortega entró como reina, con un vestido color champán que brillaba con cada movimiento, su cabello perfectamente peinado, joyas que centelleaban en su cuello y muñecas. Caminaba entre la gente distribuyendo sonrisas calculadas, saludos medidos. Varias personas la rodeaban, alabando la decoración, felicitándola. Ella recibía los cumplidos como quien recibe tributos merecidos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo vi todo. Ella me evaluó, me clasificó, me descartó. Yo no era digna de su atención. Yo era el recordatorio incómodo de que su yerno venía de la pobreza. Desvió la mirada y siguió su camino. La ceremonia comenzó con música de cuerdas, violines que lloraban melodías hermosas. Los invitados se pusieron de pie y entonces lo vi. Diego, mi hijo, mi niño, parado en el altar con un smoking que lo hacía parecer príncipe de cuento, pero había algo diferente en él, algo duro, sus hombros tensos, su mandíbula apretada, una máscara de confianza que ocultaba. ¿Qué? Miedo, vergüenza. No me buscó con la mirada, ni una sola vez miró hacia donde yo estaba. Camila apareció del brazo de su padre, un hombre imponente con traje gris que respiraba poder. Ella era hermosa, deslumbrante en su vestido blanco, que parecía hecho de luz y sueños. Caminaba con esa gracia que solo el dinero puede comprar. Los votos fueron elegantes, ensayados. Diego habló de amor y compromiso, con voz que sonaba ensayada, como si recitara líneas aprendidas. Camila lloró lágrimas perfectas que no arruinaron su maquillaje. Se besaron bajo aplausos ensordecedores, marido y mujer, y yo seguía siendo invisible. La recepción fue un desfile de excesos, mesas decoradas con centros de flores que debían costar fortunas, cristalería que reflejaba la luz como diamantes.
platillos que yo no reconocía, servidos por meseros con guantes blancos. Me senté en una mesa apartada. Las personas a mi alrededor hablaban de negocios, de viajes a Europa, de inversiones. Yo comía en silencio, sintiendo cada bocado como piedras en mi garganta. Vi a Diego moverse entre las mesas, saludando, abrazando, riendo. Pasó cerca de donde yo estaba, tan cerca que pude oler su colonia cara. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Vi pánico en los suyos, pánico de que yo dijera algo, hiciera algo que lo avergonzara frente a toda esta gente importante. Bajé la mirada, le di permiso silencioso de ignorarme, y él lo tomó. Siguió caminando como si yo fuera parte de la decoración. Menos que eso, la decoración al menos era notada. La banda tocaba música alegre, las personas bailaban, brindaban con champaña en copas altas. Yo sostuve mi copa, sintiéndola fría y pesada, como mi corazón. Entonces el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Damas y caballeros, el novio desea decir unas palabras. Mi corazón saltó. Quizás ahora, quizás en este momento, Diego me vería, me reconocería, les diría a todos quién era la mujer que lo había criado sola, que había sacrificado todo. Diego subió al escenario, sonrió a la multitud, ajustó el micrófono, y lo que dijo después cambiaría todo para siempre. El silencio cayó sobre el salón como manto pesado. Cientos de ojos se volvieron hacia Diego, esperando sus palabras. Yo también esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Buenas noches a todos, comenzó, su voz amplificada llenando cada rincón de la carpa. Hoy es el día más feliz de mi vida. Sonrisas, aplausos suaves. Yo apreté las manos sobre mi regazo. Quiero agradecer a tanta gente maravillosa que ha hecho posible este momento. A mis amigos, que son mi familia elegida. Familia elegida, las palabras me cortaron, pero seguí escuchando. A mi jefe, el señor Domínguez, por creer en mí y darme oportunidades que nunca imaginé tener. Más aplausos. Diego continuó, mencionando nombres que yo no conocía, personas que habían entrado a su vida en los últimos años, personas que importaban más que los 20 años que yo había pasado criándolo, y especialmente, su voz se quebró con emoción. Quiero agradecer a alguien muy especial. Mi respiración se detuvo. Era mi momento. Finalmente, después de toda la invisibilidad, él me vería. Diego bajó del escenario, caminó entre las mesas. Mi corazón galopaba. Me preparé para levantarme, para recibir su abrazo, para que el mundo finalmente supiera quién era yo. Pero pasó de largo, siguió caminando hasta la mesa principal, hasta donde estaba sentada doña Mercedes, con su vestido champán y su sonrisa de satisfacción. No. Diego le extendió la mano. Ella se levantó, confundida pero complacida. Él la condujo al centro del salón frente a todos. Esta mujer, dijo Diego, con lágrimas en los ojos que parecían genuinas, ha sido un regalo en mi vida. Sentí cómo el mundo comenzaba a inclinarse. Doña Mercedes me ha acogido en su familia con los brazos abiertos. Me ha enseñado sobre elegancia, sobre valores, sobre lo que significa pertenecer a algo grande. Cada palabra era un cuchillo. Ella ha sido más que la madre de mi esposa, ha sido... Diego hizo una pausa. Me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Y en ese momento, supe lo que venía. Lo supe con esa certeza terrible que tiene el amor cuando estaba a punto de ser traicionado. Ha sido la única madre que realmente valoro. El salón estalló en aplausos, pero yo no escuché los aplausos. Solo escuché el sonido de mi corazón partiéndose. Un sonido silencioso que nadie más podía oír, pero que me ensordecía por completo. Diego abrazó a doña Mercedes. Ella se secó lágrimas delicadas. Las personas se levantaron, aplaudiendo de pie. Cámaras flashes, teléfonos capturando el momento, y yo, sentada en mi silla al fondo, con mi vestido azul marino y mis manos que habían trabajado hasta sangrar por ese hombre, me volví invisible incluso para mí misma, pero había más. Diego regresó al micrófono. Su mirada me encontró nuevamente. Esta vez había algo diferente en sus ojos. No dolor, no vergüenza, frialdad. Y ya que estamos siendo honestos esta noche, el salón se aquietó nuevamente. Las personas volvieron a prestar atención, intrigadas por el cambio en su tono. Hay alguien aquí que no debería estar.
Murmullos, miradas confundidas buscando al intruso. Diego señaló hacia mi mesa, hacia mí. Esa mujer, dijo, y su voz era como hielo. La mujer que se hace llamar mi madre. El mundo se detuvo. Ella no tiene derecho a estar aquí. No después de todo. Las cabezas se volvieron, cientos de ojos clavándose en mí como alfileres. Vi lástima, vi confusión, vi curiosidad morbosa. Tú, Diego habló directamente hacia mí ahora, ni siquiera deberías estar aquí. El micrófono amplificó cada sílaba, haciéndola rebotar contra las paredes, contra mi pecho, contra cada parte de mí que aún creía en el amor de mi hijo. Los murmullos se convirtieron en olas de conversación. Las personas susurraban detrás de manos perfectamente arregladas. Me señalaban, me juzgaban sin conocerme, basándose únicamente en las palabras del hombre que había salido de mi cuerpo. Doña Mercedes parecía incómoda ahora. Aunque intentaba ocultarlo, Camila, en la mesa principal, tenía los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta en shock. Me levanté, no por valentía. Mis piernas simplemente ya no podían sostener el peso de tanta humillación sentada. Me puse de pie con una dignidad que no sabía que aún poseía. Tomé mi bolsa, ese bolso viejo que había traído conmigo desde el pueblo. Dentro estaba el mantel bordado, ese regalo hecho con amor que ahora parecía una broma cruel del destino. Caminé. Cada paso era una eternidad. Las personas se apartaban como si mi dolor fuera contagioso. Escuchaba sus susurros. Sentía sus miradas como aguijones. ¿Quién es ella? Pobre mujer. ¿Qué habrá hecho? Diego tiene sus razones. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ya no me importaba ocultarlas. Ya no me importaba la dignidad o las apariencias. Solo quería salir, respirar, existir lejos de este lugar que había asesinado lo último que quedaba de mi esperanza. Llegué a la salida de la carpa. El aire fresco de la noche me golpeó como bofetada. Detrás de mí, escuchaba cómo la banda retomaba su música, cómo las conversaciones volvían a fluir, como si nada hubiera pasado, como si una madre no acabara de ser ejecutada públicamente por su propio hijo. Pero entonces, otra voz rompió el ruido, una voz femenina, fuerte, firme. Espere, me detuve, pero no me volteé. No podía soportar más lástima. Por favor, no se vaya todavía. Era Camila, la novia, la mujer por quien mi hijo me había cambiado, y lo que dijo después, nadie lo esperaba, especialmente Diego. Me volteé lentamente, limpiándome las lágrimas con manos temblorosas. Camila estaba de pie en la entrada de la carpa, su vestido blanco brillando bajo las luces como si fuera un ángel, pero había algo en su expresión que no era angelical, era furia. No se vaya, doña Esperanza, repitió, su voz más fuerte ahora. Dentro de la carpa, las conversaciones cesaron nuevamente. Las personas se volvieron, confundidas por este segundo drama. Diego estaba inmóvil, el micrófono aún en su mano, su rostro una máscara de confusión. Camila caminó hacia mí con pasos decididos. Tomó mi mano, esa mano áspera que había fregado tantos pisos, y la sostuvo con firmeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una intensidad que no esperaba. «Usted no va a ningún lado», dijo. «No hasta que todos sepan la verdad». «Camila, ¿qué haces?». La voz de Diego sonó desde los altavoces, nerviosa. Ella ignoró a su nuevo esposo. Me guió de regreso hacia el interior de la carpa. Yo quería resistirme. Quería salir corriendo, pero algo en su agarre me decía que confiara. Solo un poco más. Camila me llevó al centro del salón. Luego, con un movimiento deliberado, le quitó el micrófono a Diego. Antes de que esta celebración continúe, comenzó, su voz clara y fuerte resonando por todo el espacio. «Hay algo que todos necesitan saber, especialmente tú, Diego». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Todas las miradas estaban sobre nosotras dos, la novia radiante y la madre humillada. «Diego», Camila se volvió hacia él. «Durante meses me has contado historias sobre tu madre». Diego palideció. «Me dijiste que era fría, que te había abandonado emocionalmente, que nunca te apoyó en nada, que solo apareció en tu vida cuando tuviste éxito para aprovecharse de ti». Cada palabra de Camila era como bofetada. Vi cómo los invitados murmuraban, mirando entre Diego y yo, recalculando sus juicios. «Y yo te creí», continuó Camila, su voz quebrándose.
Te creí porque te amo, porque confiaba en ti. Acepté tus historias sin cuestionarlas. Camila, por favor. Diego intentó interrumpir. No. Ella levantó una mano. Me toca a mí hablar ahora. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba respiración. Pero hace 2 semanas, Camila respiró profundo. Algo me incomodaba. Tus historias no encajaban. Una madre tan terrible como la describías. ¿Por qué vendría a tu boda? ¿Por qué traería un regalo hecho a mano? Miré mi bolsa, donde descansaba el mantel bordado que nunca entregaría. Así que investigué, dijo Camila. Fui a tu pueblo, Diego, sin decirte. Hablé con la gente que te conoció de niño. Diego retrocedió un paso. El micrófono en su mano temblaba. Hablé con doña Marta, tu vecina de toda la vida, con don Pedro, el tendero, con tu maestra de primaria, la señorita Luz. ¿Y sabes qué me dijeron? Camila se volvió hacia mí, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Me contaron sobre una mujer que trabajaba 3 empleos, que cosía ropa por las noches hasta que sus dedos sangraban, que lavaba ropa ajena desde el amanecer, que muchas veces no comía para que su hijo pudiera comer. Escuché sollozos entre los invitados. Vi a varias mujeres secarse lágrimas. Me contaron. Camila continuó, su voz temblando pero firme. Sobre un niño de 7 años que tuvo una neumonía grave, el médico dijo que el tratamiento era urgente y costoso. Diego cerró los ojos. Sabía lo que venía. Tu madre vendió su casa, Diego. La casita que había comprado con años de trabajo, la vendió para pagar tu tratamiento. Se mudaron a un cuarto prestado. Vivieron así por años. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones audibles. Doña Mercedes, en su mesa, había perdido toda su compostura elegante. Su rostro mostraba shock genuino. Y cuando finalmente pudiste estudiar en la universidad, Camila me miró con admiración. Ella siguió trabajando. Siguió mandándote dinero. Nunca te dijo que pasaba hambre porque no quería que te sintieras culpable. Basta, susurró Diego. Pero el micrófono ya no estaba en sus manos para amplificar su súplica. No, dijo Camila con firmeza. Esto no termina hasta que todos sepan quién es esta mujer. Hasta que tú recuerdes quién es. Se volvió hacia la multitud, hacia los cientos de invitados que ahora nos miraban con expresiones transformadas. Doña Esperanza nunca te abandonó, Diego. Nunca fue fría contigo. Nunca buscó aprovecharse de tu éxito. De hecho, Camila me miró. Cuando la encontré en el pueblo viviendo en esa casa humilde, ¿sabes qué estaba haciendo? Yo bajé la mirada, avergonzada de que mi vida privada fuera expuesta así, aunque fuera para defenderme. Estaba bordando un mantel, dijo Camila. Como regalo de bodas, llevaba semanas trabajando en él, y cuando le pregunté si necesitaba algo, si podía ayudarla con algo, ¿saben qué me dijo? La carpa estaba tan silenciosa que se podía escuchar el viento entre las flores. Me dijo, solo quiero ver a mi hijo feliz. Eso es todo lo que he querido siempre. Varios invitados comenzaron a llorar abiertamente. Vi a hombres duros secándose los ojos. Vi a mujeres elegantes con rímel corriendo por sus mejillas. Camila se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas. Doña Esperanza, perdóneme. Perdóneme por no haber venido a conocerla antes, por haber creído las mentiras, por no haber visto que la mujer que mi esposo describe no existe. La verdadera Esperanza Ramírez es una heroína. No pude contener más las lágrimas. Caí sobre los hombros de Camila, sollozando años de dolor y soledad. Y entonces, finalmente, miré a Diego. Diego estaba pálido como fantasma. Sus manos temblaban, su mandíbula apretada. Había perdido toda la confianza que había mostrado minutos antes cuando me humillaba frente a todos. Camila no había terminado. Se separó de mí suavemente. Se secó las lágrimas y enfrentó a su nuevo esposo. En su mirada había amor todavía, pero también decepción. Una decepción tan profunda que podía verse desde cualquier rincón del salón. Diego, necesito que todos aquí entiendan algo más, dijo, recuperando el micrófono que alguien había dejado en una mesa cercana. No solo ocultaste la verdad sobre tu madre, no solo mentiste sobre ella, la borraste. Camila, por favor. Diego extendió una mano suplicante. ¿Sabes cuántas veces me preguntaste si podíamos invitar a tu madre a cenar con nosotros? Camila rió sin humor. 0, ni una sola vez. ¿Sabes cuántas veces la mencionaste con cariño en todos estos meses?
Ninguna. Vi a doña Mercedes bajar la cabeza. Por primera vez desde que la conocí, la mujer elegante y fría parecía pequeña, avergonzada. Cuando le pedí que viniera a la prueba de vestuario de dama de honor, me dijiste que no valía la pena, que ella no entendería esas cosas. Cuando sugerí que quizás podría ayudar con la organización, me dijiste que era mejor mantenerla alejada. Cada revelación era otra capa de vergüenza cayendo sobre Diego. Los invitados lo miraban con expresiones que iban desde la lástima hasta el disgusto. Y lo peor, Camila respiró profundo, es que casi te creo, casi acepto tu versión, casi permito que esta mujer extraordinaria fuera tratada como intrusa en la boda de su propio hijo. Camila caminó hacia mí nuevamente, tomó mi bolsa, esa bolsa vieja que yo había intentado ocultar toda la noche, y la abrió. Sacó el mantel bordado, desenvolviéndolo con cuidado. Los invitados jadearon. Era hermoso. Incluso yo, que lo había hecho, podía verlo objetivamente ahora. Flores meticulosamente bordadas, pájaros en vuelo, símbolos de amor y buena fortuna. Cada puntada perfecta, hecha con horas de trabajo bajo luz tenue. Esto, Camila levantó el mantel para que todos pudieran verlo. Es lo que una madre, que no se preocupa, le da a su hijo en su boda. 3 semanas de trabajo. ¿Ven estas manchas pequeñas aquí? Señaló algunos puntos casi imperceptibles en el borde. Sangre, de cuando la aguja se resbalaba porque trabajaba hasta tarde, cansada después de su empleo. Pero continuó, porque esto no era solo un regalo, era amor convertido en arte. Varias mujeres sollozaban abiertamente ahora. Vi a un hombre mayor, probablemente padre de alguien, secarse los ojos sin vergüenza. Camila dobló el mantel con reverencia y lo colocó en mis manos. Este regalo no es para nosotros, Diego, dijo mirando a su esposo. No lo merecemos, especialmente después de esta noche. Diego finalmente encontró su voz. Yo no sabía que ella qué, Camila lo interrumpió, que todavía te amaba, que había sacrificado todo por ti. Claro que lo sabías, Diego. Lo que pasa es que decidiste olvidarlo. Decidiste que era más conveniente tener una historia diferente, una donde tú eras la víctima en lugar del hijo ingrato. Las palabras eran duras, pero verdaderas. Diego no tenía defensa. No había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Pensé, Diego tropezó con sus palabras. Pensé que si era honesto sobre mis orígenes, si admitía de dónde venía, no sería aceptado. En el trabajo, con tus padres, en este mundo. ¿Y esa es tu excusa? Camila lo miró con incredulidad. ¿Tuviste tanto miedo de no ser aceptado que traicionaste a la única persona que siempre te aceptó? Silencio. Un silencio tan denso que dolía. Entonces alguien empezó a aplaudir. Una mujer mayor sentada cerca del frente. Luego otra persona se unió. Y otra. Pronto, el salón entero estaba aplaudiendo, pero no aplaudían a Diego, me aplaudían a mí. Las personas se levantaron. Una ovación de pie para la mujer a la que, minutos antes, habían mirado con lástima o desprecio. Yo no sabía qué hacer. Estaba abrumada. Parte de mí quería huir todavía. Otra parte quería abrazar a cada persona que aplaudía, agradecer su apoyo tardío pero real. Camila me tomó del brazo y me guió a una silla. No mi silla olvidada al fondo, sino una en la mesa principal. Me senté, aturdida, mientras el aplauso continuaba. Cuando finalmente el ruido disminuyó, Camila tomó el micrófono una última vez. Hay algo más que deben saber, dijo, su mano descansando protectora sobre su vientre plano. Hace 2 días me enteré de que estoy embarazada. Exclamaciones de sorpresa y alegría llenaron el salón. Diego la miró, shock genuino en su rostro. Ella no le había contado. Y quiero que mi hijo o hija crezca conociendo a su abuela. Camila me miró con ternura. La verdadera abuela, la que sabe lo que significa amar sin condiciones, la que puede enseñarle lo que realmente importa en la vida. Se volvió hacia Diego, que ahora tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero eso solo será posible si tú, Diego, recuerdas de dónde vienes, si honras a la mujer que te dio vida, si aprendes que el amor de una madre vale más que 1000 apellidos elegantes o trabajos importantes. Diego cayó de rodillas, en medio de todos los invitados, en su traje caro, en su boda perfecta, se derrumbó. Mi hijo estaba de rodillas frente a mí.
llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Sus hombros se sacudían, sus manos cubrían su rostro, todo el barniz de sofisticación, toda la máscara de hombre exitoso se había desmoronado dejando solo al niño asustado que alguna vez había sido. El salón permanecía en silencio, nadie se movía. Era como si todos contuvieran la respiración, esperando ver qué haría yo. ¿Perdonaría? ¿Me iría? ¿Le daría la espalda como él me la había dado? Miré a mi hijo, ese hombre que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, al que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, al que había enseñado a leer bajo la luz de una vela, al que había prometido proteger siempre, incluso de sí mismo, y vi lo que todos los demás no podían ver. Vi al niño de 7 años, ardiendo de fiebre, preguntándome con ojos asustados si se iba a morir. Vi al adolescente llorando porque sus zapatos tenían agujeros y no quería ir a la escuela. Vi al joven que me abrazó el día que recibió su carta de aceptación a la universidad, prometiendo con voz emocionada que me haría sentir orgullosa. Vi cada versión de él, cada etapa, cada momento en que había sido mi razón de vivir, cuándo se había roto, en qué momento preciso el niño que prometió cuidarme se transformó en el hombre que me negó. No importaba ya. Lo que importaba era este momento, este instante de verdad desnuda donde todo podía sanar o morir para siempre. Mamá. Su voz salió quebrada entre sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Perdóname, por favor, perdóname. Se arrastró hacia mí, sus rodillas manchando el pantalón del smoking caro contra el suelo, sus manos, esas manos que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, que había curado cuando se raspaba las rodillas, que había besado cada noche antes de dormir, ahora buscaban las mías con desesperación. No merezco tu perdón, dijo, su voz ronca de tanto llorar. No después de lo que hice, no después de haberte negado, de haberte humillado frente a todos estos testigos, no después de haber olvidado quién eres, quién he sido siempre gracias a ti. Lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto que alguien le había aplicado para las fotografías de boda. El gel de su cabello se había deshecho con el sudor de la angustia. Ya no era el Diego elegante y compuesto que había subido al escenario. Era solo un hombre roto que finalmente veía la magnitud de su traición, el abismo que había cavado con sus propias manos. Me dejé cegar, continuó, aferrándose a mis manos como si fueran su único salvavidas en un océano tormentoso. Quería tanto ser aceptado en este mundo, quería tanto pertenecer, encajar, ser visto como uno de ellos. Pensé que si borraba mi pasado, si negaba de dónde venía, podría ser alguien diferente, alguien importante. Su voz se quebró en un sollozo gutural, pero olvidé que el único mundo que realmente importaba era el mundo que tú construiste para mí con tus manos, con tu sangre, con tu hambre, con cada noche que no dormiste, con cada lágrima que derramaste en silencio para que yo no te viera sufrir. Mis propias lágrimas caían ahora, calientes y liberadoras, no de dolor, sino de algo diferente, algo más complejo que las palabras podían expresar. Era dolor, sí, pero también alivio, porque mi hijo me veía. Finalmente, después de años de ser invisible para él, me veía, realmente me veía. Trabajaste 3 empleos para que yo comiera, dijo, cada palabra una confesión. Vendiste tu casa, el único patrimonio que tenías, para salvar mi vida cuando la neumonía casi me mata. Pasaste hambre, hambre real, para que yo tuviera libros, uniforme, útiles escolares. Cosiste hasta que te sangraron los dedos para que yo tuviera ropa decente. Respiró profundo, tratando de controlar los sollozos que amenazaban con ahogarlo. Y yo te pagué con vergüenza, con negación, con crueldad calculada. Te borré de mi historia como si nunca hubieras existido, como si todo lo que tengo, todo lo que soy, hubiera aparecido de la nada, como si yo me hubiera hecho solo. Diego, intenté hablar, pero él levantó una mano, suplicante. No, mamá, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Necesito que tú y todos aquí sepan la verdad completa. Asentí, apretando sus manos entre las mías, sintiendo cómo temblaban. Me avergoncé de ti, confesó, y cada palabra parecía a Pau arrancarle un pedazo del alma. De tus manos ásperas que habían trabajado tanto,
de tu ropa simple porque nunca te compraste nada para ti misma, de tu forma de hablar, directa y honesta, sin los rodeos elegantes que usa esta gente, de tu humildad, que confundí con debilidad. Miró alrededor del salón, a todos los invitados elegantes que ahora lo observaban con una mezcla de lástima, desaprobación y algo más. Quizás reconocimiento de sus propias traiciones, sus propias negaciones, pero estaba tan equivocado, tan terriblemente, dolorosamente equivocado, continuó, porque al negarte a ti, me negaba a mí mismo. Al rechazar mis raíces, me convertí en un árbol sin tierra, en algo bonito por fuera pero hueco por dentro. Una mentira con traje caro. Respiró profundo, sus manos todavía aferradas a las mías, como si fueran su única conexión con la realidad. Tú me enseñaste todo lo que soy de verdadero valor. El trabajo duro que me consiguió mi empleo. Lo aprendí viéndote trabajar hasta que te dolía cada hueso del cuerpo. La perseverancia que me hizo terminar la universidad cuando quería rendirme. La aprendí de ti, que nunca te rendiste aunque el mundo fuera cruel e injusto. La capacidad de sacrificio la vi en cada comida que no comiste para que yo pudiera comer, en cada ropa vieja que usaste para que yo tuviera uniforme nuevo. Su voz se quebró completamente, convirtiéndose en un susurro áspero, y te pagué, siendo exactamente lo que tú nunca fuiste, egoísta, cruel, malagradecido, olvidadizo de lo sagrado, mijo. Finalmente pude hablar, mi voz también quebrada por la emoción. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados encontrando los míos. En esos ojos vi todo, arrepentimiento, vergüenza, dolor, pero también algo más. Vi amor, ese amor que siempre había estado ahí, enterrado bajo capas de ambición y miedo, pero que nunca había muerto completamente. No espero que me perdones, susurró. No ahora, quizás nunca, y lo entiendo. Lo merezco. Merezco que te levantes ahora mismo y salgas de aquí, de mi vida, para siempre. Merezco que me des la espalda como yo te la di a ti. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero necesito que sepas algo. Necesito que lo sepas aunque nunca vuelvas a hablarme. Me voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú mereces como hijo, el hombre que tú criaste con tanto sacrificio, no este impostor que traicionó todo lo que tú me enseñaste. Voy a dedicar cada día que me quede a honrar tu memoria, tu sacrificio, tu amor incondicional. ¿Mi memoria? Pregunté confundida. ¿Por qué hablas como si estuviera muerta, mijo? Porque te maté, dijo. Su voz apenas audible. En mi corazón, te maté. Y ahora no sé si puedo resucitarte, si merezco que vuelvas a vivir en mi vida. Miré a este hombre que era mi hijo, vi su dolor, su arrepentimiento genuino que le consumía por dentro, pero más que eso, vi algo que me había estado faltando por años. Lo vi verme realmente, no como una vergüenza o un obstáculo, no como un recordatorio incómodo de su pasado pobre, sino como su madre, la mujer que le había dado vida y que había sacrificado la suya propia para que él pudiera volar. Solté una de sus manos y la llevé a su mejilla, secando sus lágrimas como había hecho 1000 veces cuando era pequeño y se caía, cuando tenía miedo de la oscuridad, cuando el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. El perdón, mi hijo, no es algo que tengas que ganarte como si fuera un premio, dije suavemente, mi voz temblando pero firme. Es algo que ya tienes, que siempre has tenido, que nunca dejaste de tener, ni siquiera en el momento más oscuro. ¿Cómo? Preguntó incredulidad, mezclada con esperanza desesperada en su voz. ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice? Después de cómo te traté, después de las palabras que dije frente a todos. Sonreí a través de mis propias lágrimas, una sonrisa triste pero real. Porque eso es lo que hace una madre, Diego. Perdona. Siempre perdona, no porque lo merezcas, sino porque es la naturaleza misma del amor maternal. Es incondicional, sobrevive a la traición, persiste a través del dolor más agudo, se mantiene firme incluso cuando es rechazado, negado, pisoteado. Lo jalé hacia mí, abrazándolo como no lo había abrazado en años. Él se aferró a mí, sollozando contra mi hombro como el niño que alguna vez fue. Ese niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo o cuando el mundo lo había lastimado. Te perdono, susurré en su oído, mi voz quebrándose. Te perdono porque eres mi hijo,
porque te amo más de lo que amo a mi propia vida, porque si guardar rencor significara perderte para siempre, prefiero cargar con el dolor del perdón. Sentí como su cuerpo se sacudía con sollozos renovados, pero estos eran diferentes. Ya no eran sollozos de desesperación, sino de liberación, de un peso insoportable siendo finalmente levantado. Pero, mijo, continué, apartándolo suavemente para poder mirarlo a los ojos. Más importante que mi perdón, aprende de esto. Grábatelo en el corazón. Recuerda siempre, siempre de dónde vienes. Porque quien olvida sus raíces, olvida quién es realmente, se convierte en una sombra, en algo que parece humano pero que ha perdido su humanidad esencial. Él asintió vigorosamente, aferrándose a cada palabra como si fueran agua en el desierto. El salón estalló en aplausos nuevamente, pero esta vez más suave, más respetuoso. No era el aplauso del espectáculo, sino el aplauso de testigos de algo sagrado, el poder redentor del perdón. Varias personas lloraban abiertamente, sin vergüenza. Vi a hombres duros secarse los ojos, vi a mujeres elegantes con rímel corriendo por sus mejillas como ríos negros. Camila se acercó, lágrimas corriendo por su rostro hermoso, que había perdido toda compostura perfecta. Nos abrazó a ambos, creando un círculo de 3 que pronto sería de 4, cuando naciera el bebé que crecía en su vientre. Gracias, mamá Esperanza, susurró Camila en mi oído. Gracias por enseñarnos lo que significa el amor verdadero. Diego finalmente se puso de pie, ayudándome a levantarme también. Me besó la frente, las mejillas, las manos. Cada beso era una disculpa silenciosa, una promesa renovada. Entonces, hizo algo que nadie esperaba. Tomó el micrófono nuevamente. Quiero que todos sepan algo, dijo. Su voz todavía ronca pero más fuerte ahora. Esta mujer, Esperanza Ramírez, es la persona más importante en mi vida. Es mi madre, mi héroe, la razón por la que estoy aquí hoy. Y si alguien tiene problema con eso, con mis orígenes, con de dónde vengo, pueden irse ahora mismo, porque ya no voy a esconder ni negar quién soy ni de dónde vengo. Silencio. Luego, uno por uno, los invitados se pusieron de pie, aplaudieron, no a Diego, a mí, a la mujer de manos ásperas y vestido simple que había criado a un hombre con tanto amor que incluso su traición no pudo destruirlo completamente. La banda, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tocar una canción tradicional mexicana, una de esas canciones viejas sobre madres e hijos, sobre el amor que nunca muere, sobre las raíces que nos sostienen cuando todo lo demás se desmorona. Diego me extendió su mano. «¿Me concede esta pieza, mamá?» Sonreí, tomando su mano, y nos movimos al centro de la pista. Bailamos, torpemente al principio porque ninguno de los dos era bailarín, pero luego encontramos nuestro ritmo, el ritmo de una relación rota que comenzaba a sanar, el ritmo del perdón que crea puentes sobre abismos imposibles. Mientras bailábamos, vi a doña Mercedes en su mesa, por primera vez desde que la conocí. La mujer elegante y fría tenía lágrimas en los ojos, nos miró y asintió levemente. Un reconocimiento, una disculpa silenciosa por su papel en todo esto. Camila se unió al baile, creando un círculo de 3. Otros invitados se unieron también. La fiesta, que había sido un despliegue de estatus y pretensión, se transformó en algo más real, más humano, más verdadero. Y yo, bailando con mi hijo y mi nuera, rodeada de extraños que ahora veían mi humanidad, me di cuenta de algo. El dolor había valido la pena, no porque me lo mereciera, sino porque había conducido a este momento, a esta sanación, una familia, rota pero sanando, imperfecta pero real, perdida pero encontrada nuevamente. Y eso era más de lo que había esperado cuando llegué a esta fiesta. Era un milagro nacido del dolor, una redención arrancada de las fauces de la traición. Era amor, amor verdadero que sobrevive a todo. Han pasado 3 años desde aquella noche que cambió todo. A veces, cuando me despierto en las mañanas y veo la luz del sol filtrándose por las cortinas de mi habitación, me cuesta creer que todo realmente sucedió. La humillación pública, la revelación de Camila, el perdón que brotó de mi corazón incluso cuando pensé que estaba completamente roto. Todo parece como un sueño,
O quizás una pesadilla que terminó en despertar hermoso, pero luego escucho risas en el patio, risas de niño, y sé que es real. Todo es gloriosamente, imperfectamente real. Estoy sentada en mi mecedora de madera, la misma que compré de segunda mano hace 20 años, en el patio de mi casa. Ya no es esa casa pequeña y humilde del pueblo donde crié a Diego. Esta es una nueva, en un barrio mejor, pero todavía modesto, que Diego y Camila insistieron en comprarme, aunque yo protesté durante semanas. Mamá, por favor, me había dicho Diego, con esa mezcla de determinación y súplica en sus ojos. Déjame hacer esto, no por obligación, sino porque quiero, porque necesito demostrarte cada día que estoy tratando de ser mejor. Y acepté, no porque necesitara una casa nueva, sino porque entendí que él necesitaba darla, que era parte de su sanación, de su camino de regreso a sí mismo. Pero insistí en una condición: tenía que ser en el mismo barrio, entre mi gente, donde los niños todavía juegan en las calles de tierra y los vecinos se saludan por nombre y todos conocen la historia de todos. Abuela, abuela, mira. La vocecita de Mateo interrumpe mis pensamientos. Levanto la vista y veo a mi nieto de 2 años y medio corriendo hacia mí con sus piernitas regordetas, tropezando con la urgencia de su propia emoción. En su manita aprieta una flor amarilla que acaba de arrancar del jardín que plantamos juntos el mes pasado. Muy bonita, mi amor, respondo, extendiendo los brazos para recibir tanto la flor como al niño. Mateo se lanza a mi regazo con esa confianza absoluta que solo tienen los niños amados. Huele a sol y a tierra, a infancia protegida, a segundas oportunidades que el universo nos regala cuando menos lo merecemos, pero más lo necesitamos. Tiene los ojos de su padre, esos mismos ojos café oscuro que una vez me miraron con amor incondicional y luego con vergüenza. Y ahora otra vez, con amor renovado. Pero cuando Mateo sonríe, veo algo más. Veo bondad que no ha sido tocada por la ambición. Veo inocencia que estamos protegiendo ferozmente. Veo un niño que crece sabiendo exactamente de dónde viene y sintiéndose orgulloso de ello. Te cuento un secreto, abuela, susurra Mateo, acercando su boquita a mi oído con esa seriedad cómica de los niños pequeños. Claro que sí, mi cielo. Papá dice que tú eres una héroe. ¿Qué es un héroe? Me río, abrazándolo más fuerte. Un héroe es alguien que ama mucho, mucho, incluso cuando es difícil. Mateo considera esto con la concentración profunda de un filósofo de 2 años. Entonces yo también soy héroe, porque amo mucho a mi abuela. Las lágrimas me pican los ojos, estas lágrimas felices que parecen venir tan fácilmente ahora, como si hubiera acumulado tantas lágrimas de dolor que el universo me debiera una vida entera de lágrimas de alegría. El sonido de un coche llegando interrumpe el momento. Es domingo, y los domingos son sagrados en esta familia reconstruida, tan sagrados como las misas que solíamos asistir cuando Diego era pequeño. Pero ahora, el ritual no es religioso, es familiar. Diego y Camila vienen sin falta cada domingo, trayendo comida del mercado, trayendo risas, trayendo su presencia que me faltó durante tantos años oscuros. Diego baja del coche. Ya no ese vehículo lujoso e imponente que tenía antes, sino un sedán modesto pero confiable, cargando bolsas del mercado local. Camila lo sigue, embarazada nuevamente, su vientre de 6 meses sobresaliendo orgullosamente bajo un vestido de algodón simple pero bonito. Nada de las marcas caras que solía usar. «Hola, mamá», dice Diego, acercándose para besar mi mejilla. Todavía me emociono cada vez que dice «mamá» con ese tono, con amor que no se esconde, con respeto que no se avergüenza, con orgullo por nuestro vínculo. «¿Cómo estuvo tu semana?», pregunta, sentándose en el banco de madera al lado de mi mecedora, mientras Mateo salta de mi regazo para perseguir una mariposa que acaba de aparecer. «Tranquila y buena», respondo observando cómo mi nieto corre con los brazos extendidos como si él también pudiera volar. Cosí unos vestidos para doña Rosa, la vecina, sus nietas tienen un festival en la escuela, ayudé en la iglesia preparando comida para las familias que están pasando dificultades, y el miércoles fui a leerles a los niños en la biblioteca del pueblo. Diego sonríe. Ya no intenta convencerme de que deje de trabajar o de hacer todas estas actividades. Al principio, después de la boda, insistía en que me jubilara, que descansara,
Mamá, ya trabajaste suficiente en tu vida. Es tiempo de que descanses. Pero tuvo que aprender que trabajar no es sobre dinero para mí. Nunca lo fue realmente. Es sobre propósito, sobre sentirme útil, sobre contribuir a mi comunidad de la única manera que sé. Traje todo para hacer tus enchiladas, dice Camila, acercándose para besar mi frente con ese cariño genuino que ha desarrollado por mí. Mateo ha estado pidiendo las enchiladas de la abuela toda la semana. Anoche, antes de dormir, me dijo: «Mami, ¿cuántos días faltan para las enchiladas de abuela?». Sonrío, sintiendo ese calor en el pecho que viene de ser necesitada, de ser amada. Ese niño va a crecer tan gordito si sigo consintiendo sus antojos. Bromeo. «Déjalo», dice Diego, levantándose para ayudar a Camila con las bolsas. «Que crezca llenito de amor y enchiladas. Hay cosas peores». Mientras preparamos la comida juntos en mi cocina pequeña pero eficiente, Diego picando cebollas como le enseñé cuando era joven, Camila moliendo el chile en el metate antiguo que heredé de mi madre, yo supervisando y agregando los toques finales que solo años de experiencia pueden enseñar. Me doy cuenta de lo profundamente diferente que es todo ahora. Ya no viven en ese departamento lujoso y frío de Polanco, donde todo era para impresionar a otros. Después de la boda, o mejor dicho, después del despertar que ocurrió en esa boda, tomaron decisiones que sorprendieron a todos. Se mudaron a una casa sencilla, en un barrio de clase media, nada ostentoso, nada diseñado para impresionar, solo un hogar real donde planean criar a sus hijos con valores reales. Diego dejó su trabajo en esa empresa importante, donde ganaba una fortuna, pero vendía su alma en el proceso. Ahora trabaja como maestro en una escuela pública del barrio, enseñando matemáticas a niños de familias humildes. Niños como él fue una vez. Es extraño, mamá. Me confesó hace unos meses mientras tomábamos café en este mismo patio. Gano menos de la mitad de lo que ganaba antes. Nuestro presupuesto es ajustado. A veces tenemos que pensar 2 veces antes de comprar algo. Hizo una pausa, mirándome con ojos que brillaban con algo que no había visto en años. Pero me siento más rico que nunca, más completo, como si finalmente estuviera viviendo en lugar de solo actuando que vivo. Y Camila, dulce Camila, que fue criada entre algodones, que nunca conoció la necesidad, se adaptó mejor de lo que nadie esperaba. Incluyéndome, dejó sus clases de yoga caras por sesiones gratuitas en el parque comunitario, cambió sus cenas en restaurantes elegantes por tardes cocinando en casa, aprendió a distinguir calidad de precio, necesidad de capricho. «Sabes, mamá Esperanza», me dijo una vez mientras lavábamos platos juntas, «mi mamá me crió pensando que el dinero era lo más importante, que el estatus definía quién eras, pero tú me enseñaste que hay riquezas que el dinero no puede comprar. Y esas son las únicas que realmente importan, doña Mercedes». Esa mujer que había sido tan fría, tan imponente, tan segura de su superioridad, al principio estaba horrorizada con los cambios. Vino a visitarlos una semana después de la boda, encontrándolos en su nueva casa modesta, y casi tuvo un colapso. «¿Qué han hecho?», había preguntado mirando alrededor con incredulidad. «¿Por qué dejaron el departamento en Polanco, Camila? ¿Por qué Diego dejó su trabajo con el señor Domínguez?». Pero Camila había enfrentado a su madre con una calma que nunca antes había mostrado. «Porque, mamá, estábamos viviendo una mentira bonita, cómoda, pero mentira al fin, y ya no queremos mentiras. Queremos verdad, queremos una vida real». Con el tiempo, algo en doña Mercedes también comenzó a cambiar, a ablandarse. Las visitas se volvieron menos tensas, las conversaciones menos superficiales. Y hace 3 meses me sorprendió completamente cuando vino a mi casa, sola, sin chofer, manejando ella misma un coche mucho más modesto que el que solía usar, y me pidió que tomáramos café. «Esperanza», me dijo, usando mi nombre por primera vez sin el doña, «te debo una disculpa grande y sincera». Me quedé callada, dándole espacio para continuar. «Criamos a Camila con privilegios, le dimos todo lo que el dinero puede comprar, pero tú criaste a Diego con algo que nosotros nunca le dimos a nuestra hija: valores verdaderos, amor incondicional, el entendimiento de que lo que importa no es lo que tienes, sino quién eres». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca pensé ver.
Y los valores perduran más que el dinero, construyen mejor que el estatus, aman mejor que el lujo. Ahora viene a visitarnos ocasionalmente, menos imponente, más humana, más abuela que matriarca. Y veo cómo Mateo la trata con el mismo cariño que me trata a mí, porque le hemos enseñado que el amor no se mide por el dinero, sino por la presencia. Comemos en el patio, bajo el árbol de mezquite que da sombra generosa. Mateo está sentado en las piernas de Diego, manchando tortilla y salsa en sus manitas regordetas. Diego limpia pacientemente cada desastre, riendo sin prisa, completamente presente en el momento. ¿Sabes qué estamos haciendo en las noches? Mamá, me dice Diego, mientras limpia la carita de Mateo con una servilleta. Le estoy contando historias, historias reales de nuestra familia. ¿Qué tipo de historias? Le cuento de dónde viene, de su abuela que trabajaba de sol a sol, de cómo el amor no se mide en regalos caros, sino en sacrificios silenciosos, de cómo su abuelo que nunca conoció nos dejó, pero su abuela fue fuerte suficiente para ser madre y padre. Mi corazón se hincha tanto que duele. Y también, agrega Camila, acariciando su vientre donde crece mi segunda nieta. Le estoy enseñando a leer con los mismos libros viejos que tú le leías a Diego, los que guardaste todos estos años en esa caja en tu closet. Esos libros, gastados, con páginas amarillentas y portadas rotas, los había guardado pensando que nadie los querría nunca, pero ahora educan a una nueva generación, llevando adelante no solo palabras, sino recuerdos, historia, raíces. Te conté, mamá, dice Diego con esa sonrisa orgullosa de padre. Mateo dice que cuando crezca quiere ser maestro como su papá. Bueno, en realidad dijo, maestro, ríe Camila, pero entendimos la idea. Miramos todos a Mateo, quien ahora está concentrado en apilar piedras pequeñas en una torre tambaleante, tan absorto en su mundo de niño, tan bendecido, de no saber aún cuánta historia, cuánto dolor sanado, cuánta redención vive en las personas que lo rodean. Mamá, Diego me mira con esos ojos que ahora sostienen mi mirada sin vergüenza. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme perdonado tan fácilmente aquella noche? La pregunta me sorprende. Miro a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto, a este espacio que hemos creado juntos de los fragmentos rotos de lo que fue. Nunca, respondo con absoluta certeza. Nunca, ni por un segundo. Porque el perdón, mijo, no es sobre lo que tú hiciste, es sobre lo que yo elegí llevar en mi corazón. Podría haber elegido el rencor, la amargura, el dolor perpetuo. Esas cosas también son opciones. Hago un gesto amplio, abarcando todo. Pero eso me habría robado esto, esta risa, esta familia, estos domingos, ese nieto que lleva mi sangre y tu nombre, esa bebé que viene en camino, todo esto. Pauso, buscando las palabras correctas. Esto vale más que cualquier disculpa perfecta. Vale más que años de rencor, porque al final el amor siempre gana. Siempre encuentra el camino de regreso a casa. Incluso cuando parece imposible, especialmente cuando parece imposible, Diego toma mi mano, esa mano áspera que alguna vez le avergonzó, que ahora besa sin pensarlo, y la sostiene contra su mejilla. Te prometo, dice, con voz que tiembla de emoción, que Mateo, y esta bebita que viene, y cualquier otro hijo que tengamos, nunca olvidarán de dónde vienen, nunca se avergonzarán de sus raíces, porque yo me voy a asegurar, cada día, con cada acción, con cada palabra, de que sepan que las raíces son lo único que nos mantiene de pie cuando el viento sopla fuerte. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. Mateo, exhausto de tanto jugar, se quedó dormido en brazos de su padre. Camila descansa su cabeza en mi hombro, una mano protectora en su vientre, donde crece mi segunda nieta. Una niña que llevará mi nombre, Esperanza, y yo, Esperanza Ramírez, mujer de 59 años con manos curtidas y corazón lleno, me doy cuenta de algo profundo. Mi vida ha sido exactamente lo que debía ser. No fácil, no perfecta, no sin dolor terrible que casi me destruye, pero real, auténtica, completa, porque al final no es la perfección lo que nos define, es cómo nos levantamos después de caer más bajo de lo que pensamos posible, cómo perdonamos después de ser heridos de la manera más profunda, cómo amamos incluso cuando el amor es rechazado, negado, pisoteado,
Y eso, ese poder de perdonar, de amar, de persistir, eso es lo que hace que una vida valga la pena. Las raíces que sembré hace tantos años finalmente dieron fruto. No el fruto perfecto que imaginé cuando Diego era pequeño y yo soñaba su futuro, pero un fruto más dulce por haber sobrevivido a la tormenta, más real por haber sido probado, más duradero por haber sido templado en el fuego, y mientras el sol se pone sobre esta familia imperfecta pero sanada, mientras escucho la respiración suave de mi nieto dormido y siento el peso de mi nuera contra mi hombro, sé algo con absoluta certeza: mi trabajo aquí no está completo, nunca lo estará, porque ser madre, ser abuela, no es un trabajo que termina, es un estado del ser que continúa hasta el último aliento. Pero he logrado lo único que siempre quise: ver a mi hijo entender finalmente lo que significa amar sin condiciones, ver ese conocimiento plantado firmemente en su corazón, ver cómo lo pasa a la siguiente generación. Y ese conocimiento, esa sabiduría ganada con tanto dolor, florecerá por generaciones. Las raíces que casi fueron arrancadas ahora crecen más profundas que nunca. Y eso es suficiente, más que suficiente, es todo.